cielo para que yo pueda escuchar su voz, el diseño del cielo para que yo pueda entender su voluntad, el diseño del cielo para que yo sea transformado, no es una buena prédica, es derramarme delante de Él. Hoy vamos con un tema que yo cuando lo comprendí, cuando lo entendí, cuando se me reveló, porque no sé si fue, no llegué a esto haciendo como un cálculo mental, ¿no? De acá pasamos acá, de acá a acá. Fue un día que me hizo ¡puf! Y lo que les voy a compartir para algunos será súper conocido y súper claro, pero yo recuerdo el día que yo recibí esa revelación o ese entendimiento, a mí me cambió absolutamente la manera de entender el pecado y la manera de entender lo que me pasa, lo que nos pasa, y me dio la sensación de que muchas veces me lo habían como mal predicado o mal enseñado, o a lo mejor yo lo había mal aprendido, porque tampoco voy a decir que no me lo enseñaron bien, pero cuando lo pude como ver, me transformó. Así que espero que a ustedes pueda ayudarles también. Y voy a arrancar hoy con lo que dejamos el otro día. Yo les dije, el pecado tiene dos problemas. El primer problema, es el más grave, es el cambio de simiente, el cambio de semilla. Y para mí eso fue clarificador porque después pude entender un montón de otros pasajes en la palabra, porque se nos confunde la palabra pecado y terminamos creyendo que pecado solamente es una serie de desobediencias, ¿no? Entonces la Biblia dice, no tendrás pensamientos inmundos con una mujer. Entonces nosotros hacemos todo un esfuerzo bárbaro para no tenerlos, creyendo que pecado es tenerlos. La Biblia dice que no mintamos, entonces hacemos un esfuerzo bárbaro porque creemos que cuando mentimos, pecamos. Y eso es la mitad del problema, esa es la mitad más fácil de resolver, si se quiere. Pero no es eso el pecado es más profundo. Entonces cuando leemos pecado, como está puesta la palabra pecado en las dos situaciones, nosotros podemos confundirnos y sacar conclusiones equivocadas. Y para mí este pasaje, Romanos 5, es mucho más largo, pero hay tantas palabras que después van a ver que si yo pusiera todo, tendríamos que tomarnos un día solo para leer Romanos 5. Y yo hoy quiero dejar claridad. Después tendremos tiempo de profundizar en cada uno de los versículos y de ver el contexto, porque los contextos también son clarificadores. Pero yo solo quiero que quede claridad en un punto. Entonces vamos a leerlo. Yo acá tengo dos versiones más, para que entendamos este pasaje en el contexto de lo que les estoy diciendo. El pecado no solo como transgredir o no hacer caso a una ley, no solo como la desobediencia, sino como una nueva constitución. Cuando digo constitución, estoy usando lo que dice aquí abajo de constituir, ¿ven? Algo que me forma, que me compone, que me da un ser. El pecado es un cambio de constitución, es una fundación nueva, es una posición y una condición nueva, como dice ahí la definición. Desde ese lugar veamos al pecado. Entonces, ¿qué dice Romanos 5:12? Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿quién fue ese hombre? A ver si puedo tener... Ahí está. Por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Acá ya hay algo que es importante. ¿Por qué pecaron? Porque entró algo. ¿Vieron que dice... En base a eso, en base al pecado que entró, todos pecamos? No es que todos pecamos primero. El primero que hizo eso fue Adán. Adán pecó primero, desobedeció, y después cambió su esencia. En nosotros no fue así. Nosotros heredamos una esencia, luego pecamos. Parece un trabalengua, pero ¿se entiende? Es decir, Adán transgredió. Como transgredió, cambió su esencia. Nosotros primero recibimos la esencia, por eso nosotros ya nacemos con el pecado. Porque aun cuando no hayamos pecado, lo que estamos heredando es la esencia, el cambio de identidad, el cambio de imagen. Eso solo, aunque no pecara yo,
aunque ellos no transgredieron la ley, ya me deja lejos de Dios, porque habíamos hablado que la imagen y semejanza que el hombre recibe cuando cae es la imagen y semejanza del enemigo de Dios. Es la distancia de Dios, es la lejanía de Dios, es estar fuera de Dios. Entonces ya el hombre al nacer está fuera de Dios simplemente porque tiene otra imagen y otra semejanza. Luego, cuando transita su vida, obviamente va a transgredir la ley, obviamente va a pecar, porque su esencia así lo determina. Es una esencia que ya está lejos de Dios. Entonces dice que la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Fíjense que acá usa muerte y pecado como casi lo mismo, porque se acuerdan que yo había hecho una lista el otro día, le había puesto lo que Dios es y lo que Satanás no es, o sea, no es lo que es Dios. Satanás es la ausencia de Dios. Entonces, muerte es un resultado de la imagen de Satanás. Muerte es un resultado de estar fuera de Dios. Entonces, juntamente con el cambio de identidad, con el cambio de genética que tuvo Adán después de caer, entró la muerte. Y esa muerte que entró se extendió a todos los hombres. Me tomo mucho detenimiento porque si entendemos este pasaje, todo lo demás va a fluir muy rápido, porque este pasaje es central, es nuclear. Porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Parece difícil, ¿no? Yo estoy leyendo la Biblia solamente. Después no digan que yo hablo difícil. Parece difícil, pero no es difícil. Desde que Adán transgredió, desobedeció, hasta la ley, Moisés, pasaron muchos años. ¿Me sigue? Muchos años. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes, y después la vamos a responder con la Biblia, es: si no había ley, ¿qué culpa tenían los que vinieron después de Adán que no tenían ninguna ley? ¿Se entiende la pregunta que hago? ¿Adán tenía una ley? Sí. De ese árbol no comerás. Tenía una ley, tenía una orden clara. Él transgredió. ¿Qué es transgredir? Desobedeció la orden. ¿Estamos? Después de Adán hasta Moisés, ¿cuál era la orden de Dios que el hombre transgredió? Ninguna. No había ley. O sea que el hombre entre Adán y Moisés no transgredió ninguna norma, no transgredió ninguna ley, no desobedeció. Entonces lo que nos dice acá el autor es: pero sin embargo, había pecado en los hombres. ¿Por qué? Porque no desobedecían, pero heredaron la simiente. ¿Vieron qué claro que es ahora? Ahora leámoslo tranquilo. Porque hasta la ley había pecado en el mundo. Sí, después de Adán el hombre siguió pecando. Pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. O sea, no les era tomado en cuenta la transgresión porque no había ley. Entonces Dios no le podía decir: che, vos desobedeciste la ley. Sin embargo, Dios lo veía y veía la imagen distorsionada. El pecado, la muerte, la consecuencia del pecado. No obstante, dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Claro, los hombres morían, pero no por transgredir una ley. Vuelvo a decirles, ¿por qué le hago hincapié en esto? Porque quiero que entendamos, que nos quede claro lo que Jesús hizo en la cruz y cuál es nuestro problema. Nuestro problema de hoy tampoco sigue siendo transgredir una ley. Pero a veces nosotros ponemos eso como importante y nos transformamos de vuelta en legalistas porque lo que vivimos haciendo día tras día es querer cumplir una ley. Y acá nos está diciendo claramente que aunque no hubiera ninguna ley sobre el mundo, nosotros seguiríamos cargando con las consecuencias de haber cambiado nuestra identidad, de que nuestra genética fue cambiada y ya por más de que quisiéramos, no podemos tener vida de nuevo porque nuestra genética dice el fin es la muerte. Entonces ahora van a entender que Dios nos hizo un favor al traernos la ley porque nos hizo visible lo invisible. Nosotros estábamos caídos con la genética de la muerte y el hombre andaba en el mundo
sufriendo todas las consecuencias del pecado, sufriendo la injusticia, sufriendo la maldad, sufriendo el egoísmo, sufriendo la mentira y sufriendo la muerte sin saber por qué. No sabía por qué. Entonces la ley vino a mostrarles, a hacerles claro, a delatar el pecado. Lo puso en evidencia. Hoy usted si puede comprender esto va a entender el porqué real de la ley y va a dejar de pensar mal o pensar a medias del por qué Dios puso la ley, para qué la puso si era incompleta. Es que tenemos que empezar por lo completo para llegar por lo incompleto para llegar a lo completo. Se empieza con la luz de la mañana para llegar a la luz del mediodía. Dios va en procesos trayendo luz y claridad. Lo primero que Dios quiso con la ley fue exponer algo que estaba invisible. El hombre sufría consecuencias del pecado, pero no sabía por qué. Vino la ley para decirte, mira, por esto. Entonces dice, 14, estábamos en el 14. No obstante la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Ahora vamos a ver por qué Adán era figura del que iba a venir. Entonces ahora pueden entender por qué dice que por Adán pecamos todos, porque el único que transgredió fue Adán. Es el único que transgredió. Y por la transgresión de Adán, todos los que siguieron después heredaron la consecuencia del pecado, sin haber desobedecido a la manera de la transgresión de Adán. Pero claro, después, todos desobedecimos. Yo acá me salteo algunos pasajes, y voy del 5.14 al 5.19, para que vean por qué Adán era la figura del que iba a venir. Era la figura de Jesús, pero la figura opuesta. Entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, fíjense que habla de constituidos pecadores, no habla del pecado como una desobediencia, sino habla del pecado como una constitución interna. Por uno, ese nos heredó la constitución. Es como si yo heredo cualquier rasgo genético a mis hijos. Entonces, porque yo tengo los ojos de determinado color, todos los que vienen tienen ese color. ¿Hicieron algo ellos? No hicieron nada. Solamente heredaron una constitución que yo les heredé. El pecado es lo mismo. Es un rasgo que se expresa genéticamente. ¿Cómo que se expresa? Claro, se expresa genéticamente, por eso la enfermedad se expresa genéticamente. La enfermedad entró con el pecado y yo heredo la enfermedad. Se expresa genéticamente también. No es una cosa, una entidad que anda suelta por ahí, es decir, como medio mística, sino que el pecado es una expresión genética, porque Dios hizo todo genéticamente. Cuando habla de los orígenes, todas las palabras que usa la palabra simiente, toda tiene que ver con genes y con reproducción a imagen y semejanza. Imagen, gen y semejanza. La tierra se reproducía a imagen y semejanza, los árboles y las semillas se reproducían a imagen y semejanza. Hay una genética de reproducción. Entonces, cuando Adán cae, toda su reproducción a partir de él se reproduce con esa constitución. Entiendan la palabra constitución no como una constitución nacional, sino como cuando hablamos de la contextura o la constitución física, como algo que forma parte de lo que soy. Entonces dice así, por la obediencia de uno, ahora, los muchos serán constituidos justos. Y acá hay otra clave. Así como la caída de Adán nos heredó una constitución genética heredable, Cristo nos da de nuevo la constitución de justos. Esto es clave. ¿Qué quiero decirles? Jesús no solamente nos justifica perdonándonos por nuestros pecados, sino que nos hace justos. O sea, yo dejé de ser injusto para pasar a ser justo. No es que yo sigo siendo un injusto perdonado y justificado. ¿Se entiende la diferencia? Esto es nuclear, Por favor, si no lo entiende, frenamos, vamos de vuelta, pero esto es nuclear que lo entienda porque tiene que ver con el poder redentivo de Jesús. A ver, supongamos que Gustavo es injusto.
La justificación que Cristo hace no es solamente decir, está bien, él es injusto y cometió una injusticia, yo lo perdono por la injusticia que cometió, pero le dejo la constitución interna igual. Entonces me voy y él vuelve a cometer un error. Entonces yo vuelvo a justificarlo como la justificación de decir, bueno, yo morí por vos, yo te pago la deuda. Pero vos seguís siendo... No. La justificación de Jesús vino a cambiarle la simiente de manera tal que le son perdonados todas las transgresiones del pasado, pero a su vez lo justifico porque le transformo su constitución, le transformo su genética y a partir de ahora él es constituido en un hombre justo. Ya él no puede pecar más, porque su constitución transformó Jesús. No lo justificó como excusándolo por el pecado y pidiendo, ¿viste? Cuando uno dice, no, deja de justificar a tu hijo, ¿viste? Esa justificación que usamos como para excusarlo, como para resguardarlo, como... No habla de esa justificación. No es que Jesús se presenta ante el Padre y nos justifica diciendo, bueno, mirá, los pobrecitos son pecadores, perdonalo. No. Eso Él lo hace con nuestro pasado. Pero cuando Él viene nos justifica. Yo suelo usar la palabra rectificar. Y digo, cuando uno rectifica el motor, ¿vieron? El motor tiene una tapa que a veces cuando se calienta se dobla y queda torcida, queda con iniquidad, queda injusta. Cuando yo la llevo a arreglar, la justificación o la rectificación, ¿sí?, que es hacerla recta, que hace el mecánico es hacerla recta de nuevo. No es rectificarla diciéndome, bueno, entendela, es una tapa. No me la justifica así. No. Vos me la trajiste torcida, te la devuelvo rectificada, recta. Así te la devuelvo. Jesús nos agarra, nos transforma y nos devuelve rectos. Nos devuelve con la constitución de justos. Ahora usted va a entender, en base a esto que yo me tomé un tiempo para insistir en que lo entienda, va a entender cuando después vamos a leer en 1 de Juan cuando dice... El que tiene la simiente no puede pecar. Claro, a nosotros nos suena raro eso, porque nosotros estamos con toda una mentalidad de haber entendido a Romanos 7 como que, bueno, el mal que no quiero, eso hago, porque yo sé, pero todavía soy un vil pecador. Eso es un error absoluto. Después, si llegamos, vamos a leer Romanos 7. Eso no tiene que ver con la justificación de Cristo. Lo que Pablo está describiendo ahí es la ineficacia de la ley. Nunca escribió Romanos 7 para que nosotros lo usemos como excusa para seguir pecando. Es un error absurdo. Yo también lo he hecho, ¿eh? Por eso yo les digo que cuando yo descubrí esto, a mí me transformó mi manera hasta de leer algunos pasajes de la Biblia. ¿Venimos bien hasta acá? Si tienen dudas, pregúntenme ahora porque... Vamos a seguir avanzando y después lo vamos a leer de vuelta, pero con esta explicación que sigue ahora. Vamos a graficar lo que pasó. Todo esto que les he explicado hasta ahora lo vamos a graficar, a ver si lo podemos entender mejor. Estaba Adán, y ese Adán, con ese color que no sé qué, porque soy daltónico, pero es ese color, ese es el color bueno, el color lindo. Esa es la constitución, la genética de Adán a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos? Ese es el Adán que todavía no había pecado. Después del pecado de Adán, ahí pongo como sinónimos transgresión, desobediencia. Él sí transgredió primero. Él fue el primero que transgredió con una posición de imagen y semejanza de Dios. Nosotros todos transgredimos, pero con la imagen ya distorsionada. A no ser que sigamos pecando después que nos convertimos. Ahí nos volvemos a ser Adán. Bueno, no importa. Pecado de Adán, transgresión. ¿Qué hizo? El Adán caído cambió de posición, cambió de condición, perdió la imagen y semejanza de Dios y adquirió la imagen y semejanza de Satanás. Adán caído. ¿Ven? Lo que tiene ahora Adán, ese Adán caído, es una nueva constitución, una nueva simiente, una nueva condición, una nueva posición. Pongo muchos sinónimos para que de alguna forma usted lo capture. ¿Se acuerdan que habíamos visto la semana pasada que Dios era justo, verdad, luz, vida, amor? Eso es lo que era Adán en el colorcito bueno. ¿Qué color es?
Lila, no me diga que puse lila. Es bueno. Bueno, ese azul, ¿no? Está definido por, ahí Adán era justo, verdad, luz, vida, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las condiciones y toda la imagen y semejanza de Dios. Luego del Adán caído, la simiente pasa a ser injusta, mentirosa, con tinieblas, con muerte, con egoísmo. Todo lo opuesto. Ahí quedó Adán y todos los que siguieron. Hasta la ley dice que no había transgresión, no hay ley, pero sí había muerte. O sea, el hombre por más de que no transgredía, no tenía ley, pero sí seguía teniendo todas estas consecuencias. La muerte, por ejemplo. O sea, seguía siendo un hombre injusto, seguía siendo un hombre mentiroso, un hombre en tiniebla, un hombre con muerte, y él no sabía por qué. Porque así lo había heredado. De repente la ley vino para resolver el perdón de la transgresión y para manifestar el pecado, pero no devolvía la condición. Entonces ahí sí pasaba lo que yo les comentaba recién con Gustavo. La ley lo podía perdonar. Decía, che, mirá, te mandaste una macana, pero si vos me traes un asadito, jugoso porque tiene que haber sangre, yo te perdono la transgresión, pero no te cambio la simiente. Entonces él tiene que hacer un asado por semana, mínimamente. Me está gustando. Es negocio, es negocio. ¿Se entiende lo que hacía la ley? La ley delata el pecado en el hombre, lo encierra todo en pecado, para que el hombre sea un frustrado, básicamente. Diga, no puedo salir solo, necesito un salvador. Porque en mí se manifiesta la muerte, se manifiesta todo delito, lo que no tengo que desear lo deseo, lo que no tengo que hacer lo hago, lo que... La ley resolvió el problema del perdón de pecado. Esto también es muy poderoso porque yo también, como todos nosotros creemos, pensé que Jesús había venido a perdonar mi pecado. Y eso, claro que Él lo hizo, obvio que Él lo hizo. Él perdonó nuestros pecados. Pero no es lo más grueso que Jesús hizo. Porque la ley ya perdonaba el pecado. Lo más grueso de Jesús fue cambiarnos la simiente. ¿Usted puede entender cómo le cambia la mirada? Perdón de pecados había en la ley. Lo que Él vino a hacer es cambiar tu simiente, es cambiar tu genética. Es que a partir de ahora ya no peques más. Por la obediencia de uno, de Jesús, nos devuelve Jesucristo y nosotros en Él la posición. No solamente perdona nuestros pecados, nos perdona todos los pecados que hemos cometido. Los que hemos cometido en nuestro pasado o en nuestro presente o los que podríamos cometer en un futuro. Abogado tenemos en Él. Él perdona nuestros pecados, sí. Él se presentó una vez y para siempre y resolvió el tema del perdón de pecados. Pero lo más caro de Jesús, lo más grueso de Jesús, lo que no podría haber hecho ningún otro que Jesús, es devolvernos a nosotros esa simiente. La verdadera constitución, la simiente, la condición y la posición. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿O yo explico demasiado bien o ustedes no entendieron nada y se hacen lo que entendieron? ¿Bien? ¿Ya están maduros? Me gusta. Sí, que no sea más duro. Que no... Bueno, acá pregunta, dice, si después de la simiente volvemos a pecar, esa pregunta tiene su respuesta en 1 Juan, que lo vamos a leer más adelante. Desde ya les adelanto, no es una linda respuesta. No es una respuesta agradable. Por eso no se las quiero dar yo, dejémoslo que el hermano Juan la responda. Pero si ustedes entendieron esto, lo que viene va a ser todo muy rápido. Vamos a leer ahora esos pasajes que están ahí. Ustedes no tienen para anotar, ¿no? Porque si tienen les dejo... ¿Sí? ¿Están anotando? Si están anotando les dejo, les doy un tiempo para que los anoten. En esos pasajes vamos a ver la ley,
lo que está inmediatamente por arriba, ¿no? Que dice que la ley resolvía el perdón de la transgresión, pero no devolvía la condición. Se los dicto si quieren: Levítico 5:10, Hebreos 10, 1, 2, 3 y 4, y Hebreos 9:26. Igual ahora creo que aparecen. Sí, aparece. ¿Qué quiero que veamos en este primer pasaje? Estoy leyendo Levítico, es plena ley, y fíjense cómo el pecado era perdonado. Lo que les estoy mostrando es que lo que Jesús vino a hacer ya se hacía en la antigüedad, en la primera parte, en lo que era perdón de pecado. Entonces dice, con el segundo, estaba hablando de dos holocaustos diferentes, hará holocausto conforme al decreto, y el sacerdote hará expiación en favor de él por su pecado con el cual pecó, y le será perdonado. Es más, es tan claro esto que yo me hacía una pregunta. ¿Vieron cuando Jesús estaba recorriendo y sanaba enfermos y a muchos le decía, tu pecado te es perdonado? Yo decía, pero si todavía no murió, ¿por qué le perdona el pecado? Si puede perdonar pecado antes de morir, ¿para qué va a morir? Si ya lo está perdonando antes. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Yo me decía, ¿por qué muere si los está perdonando sin morir? No, pero es que ahí se sumaban dos cosas. Número uno, que Cristo ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que siempre, aun cuando en la antigüedad en la ley era un cordero, siempre fue la sangre de Cristo. Y Él tenía la posibilidad de hacerlo aún sin morir. Lo que Él no tenía la posibilidad de hacer sin morir y resucitar era darle una nueva simiente. Por eso, para nosotros la prédica del Evangelio es morir a la vieja vida y nacer a la nueva. Esa muerte y resurrección nuestra en el Espíritu no es otra cosa que la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, que murió a la vieja vida, siendo que Él no había pecado, y resucitó a una nueva, y nos resucita a nosotros en una nueva esencia, en una nueva dimensión, en una nueva genética. Y Hebreos 10, Hebreos está para leerlo todo porque es inmensamente rico en relación a esto. Yo tomé algunos pasajes solo para aclarar lo que era la ley y para qué la ley sí era eficiente y para qué la ley no era eficiente. Pero ahora usted entiéndala conforme al cuadrito que vimos recién y va a entender perfectamente. Dice, porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar. ¿Ven? ¿Qué es perfeccionar? Nunca me puede dar la simiente verdadera. La ley no me puede hacer perfecto, porque no me cambia la simiente. A los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los que adoran una vez purificados no tendrían más conciencia de pecado. Acá lo que está diciendo el autor es, si la ley nos hubiese cambiado y nos hubiese perfeccionado y nos hubiese cambiado la conciencia y nos hubiese hecho justos, no bastaría con haberse presentado una sola vez en el tabernáculo. Ofrezco una vez, me cambia el interior, cambia mi identidad, cambia mi genética y no me presento nunca más porque me voy transformado. Entonces no, teníamos que hacerlo cada año porque cada año se renovaban nuestras transgresiones porque no era cambiada nuestra genética, entonces seguíamos pecando. Obtenía el perdón, pero parecía como que caducaba el perdón con el nuevo pecado y tenía que volver a pedir perdón por aquel pecado que no había sido perdonado, un pecado nuevo. Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados cada año. Porque es imposible, por eso tuvo que venir Jesús, porque era imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda quitar los pecados. Pecados. Te los perdona, pero no te quita la esencia del pecado. Y no te puede quitar los pecados. Seguís siendo como culpable de juicio aunque estás perdonado, pero no te cambió la esencia. Hebreos 9:26 dice, está hablando de lo mismo, es más, este pasaje es anterior. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario, a Jesús está hablando acá, padecer repetidamente desde la creación del mundo. Pero ahora, cambio de tiempo, ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado.
Aquí lo que hace Jesús es eliminar el pecado, elimina el foco de la transgresión, elimina la infección. La infección era el pecado en el hombre, no las transgresiones que cometía. Él sí puede presentarse una vez porque Él lo que cambia es la simiente. Él es la simiente verdadera y nos pone esa simiente. Él sí pudo hacerlo una vez y para siempre. Por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora vamos a ver en este cuadro, no sé si ven aquello que está, creo yo que es como un amarillo. ¿Qué es verde? Bueno, un verde muy amarillo. Bueno, eso que dice Gálatas 3, 16, 19, Primera de Juan 3, 9, vamos a ver lo que pasa en esa, cuando Él nos devuelve esa constitución, esa simiente, esa condición. Gálatas 3, 16. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes, como refiriéndose a muchos, sino como a una y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿La ley era la simiente? No. Eso es lo que quiere explicar Pablo en este pasaje. A veces nos enredamos, pero en realidad era tan fácil de entender. Entonces lo que está diciendo acá Pablo es, a Abraham le fue prometido algo. Esa promesa no era otra cosa que una simiente. Era Dios diciendo, yo quiero tener una familia y esa familia que quiero tener, tienen que tener toda mi imagen y semejanza. Por eso lo que perdió el hombre en Adán fue la semilla, la simiente de ser hijos de Dios, perdió la imagen y semejanza. Entonces mi promesa es, yo voy a darte una simiente. No solo perdonar tus pecados. Te voy a perdonar todos tus pecados, pero te voy a dar una simiente. Esa simiente es Cristo. O sea que la ley, por eso después explica que fue un ayo, fue un acompañante la ley. Tomó de la mano a la humanidad y la llevó hasta Cristo, porque Cristo era la simiente. Entonces la ley no estaba al vicio, la ley no estaba mal, la ley no fue un error yo he escuchado cada cosa, la ley, después Dios se dio cuenta que por la ley no podía. ¿Cómo Dios se va a dar cuenta en el camino se va a ir dando cuenta que la ley no sirve? ¿Cómo hemos entendido eso, no? Entonces preparó a Cristo. No, Cristo estaba preparado antes de la fundación del mundo. La ley era absolutamente necesaria porque era un camino, la ley era la de la Torah, delataba el pecado para que Cristo lo resuelva. El plan de Dios es perfecto. Yo también cuando entendí esto entendí la perfección del plan. Porque yo antes decía un montón de cosas que me quedaban como a medias, como no cerradas, como no terminadas de comprender. Y esto digo, la ley llega 430 años después, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Lo que está diciendo es que la ley vino después de la promesa de la simiente y no la invalida. Si alguno no entiende qué quiere decir eso, es que Abraham estuvo 430 años antes que Moisés cuando recibió la ley. Entre Abraham y Moisés no había ley, había promesa. Venida la ley, ¿se cae la promesa? No, la promesa sigue. La ley forma parte de la guía del cumplimiento de la promesa. La ley no está fuera de la promesa. La ley forma parte de la promesa. Porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa. Claro, nosotros no podemos tener una herencia justa en la ley. La herencia justa viene ¿de quién viene? De Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué hace con nosotros? ¿Nos cambia qué? La simiente. Entonces ahí tenemos herencia, ahí volvemos a ser hijos. Porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa. Pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente. Claro, porque les dije que sin ley no había conciencia de transgresión. ¿Usted entendió eso? Sin ley no hay conciencia de transgresión. Supongamos que somos todos pelados, somos todos calvos como yo, todos. ¿Alguien va a pensar que está mal ser pelado? No.
porque todos nacimos así, hace generaciones que venimos naciendo todos calvos. Ahora de repente recibimos una ley que dice, si no tenés pelo, no te pareces a tu Creador. ¿Qué hace eso? Nos hace conscientes de un error, que hasta ahora no éramos conscientes. Entonces la ley fue puesta a causa de las transgresiones para que nos diéramos cuenta que estábamos en transgresión. Hasta que la ley no vino, no nos dábamos cuenta que estábamos en transgresión. Pero en realidad la ley era el camino anterior a la simiente, hasta que viniera la simiente, a la cual ha sido hecha la promesa, que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Salimos de Gálatas y nos vamos a Juan, 1 Juan 3:4, y seguimos revisando qué es esto de la simiente nueva. Y acá le responde la pregunta que recién hizo Luciana, que ahora no la veo. Después avísenle. No quiso escuchar la respuesta. Ah, está con los parlantes arriba. Eso va para vos, Luciana, arriba. 1 Juan 3:4. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. ¿Ven? Claro, si yo practico el pecado, también practico la infracción de la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Claro, toda una simiente corrupta lo que hace permanentemente es infringir una ley. Y sabéis que Él, Cristo, fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no haya pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Durísimo. Pero la explicación que nos da ahora, vamos a entender perfectamente la explicación que da Juan para aseverar eso. Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. ¿Se acuerdan el cuadrito de Dios y Satanás? Claro, por su fruto los conoceréis, ¿no? Si practico justicia es porque soy justo, porque mi simiente es la simiente justa. Como Él es justo, Dios es justo, yo soy justo. El que practica el pecado es del diablo. Pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo, para que destruyera las obras del diablo. No solamente para que perdonar nuestras caídas, sino para destruir la obra de la genética caída que había iniciado el diablo en Eva. Todo el que es nacido de Dios, acá vemos la nueva simiente. Hay un nacimiento. Cuando Cristo viene, cuando Cristo se hace eficaz en nosotros, hay un nuevo nacimiento, nacido de Dios. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Hay una simiente, una semilla, una genética que si está en mí, no me va a permitir pecar, porque no tiene de dónde salir el pecado en la simiente de Dios. En la simiente de Satanás, todo lo que sale es pecado. En la simiente de Dios, nada de lo que sale, o todo lo que sale, no es pecado. Es tan profundo esto. A ver, es más pesado la esencia de Dios que el juicio que yo pueda hacer de Dios. Ejemplo, cuando Dios lo manda a Samuel a que unja a David, y David le dice, ¿qué pasa si me encuentran? ¿Qué les digo? Decirle que fuiste a hacer un sacrificio. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Lo estaba mandando mentira o no? ¿O yo me equivoco? Él iba a ungir a David. Él sabía que iba a ungir a David. ¿Y qué les digo? Decirle que va a otra cosa. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Dios puede mentir? No. Porque Él es verdad. Su esencia es verdad. Entonces todo lo que Él dice es verdad, independientemente del juicio humano. Entonces Él puede venir y decir, esa flechita es amarilla, y no está mintiendo, porque automáticamente es amarilla. ¿Por qué? Porque la verdad lo dijo. Y no se discute porque Él es verdad. Él no puede mentir porque no es hombre para que mienta, es Dios. Entonces, como su nombre es verdad, yo soy la verdad y la vida, todo lo que Él diga, por más de que a los ojos humanos parezca una mentira, o parezca una contradicción, o parezca una locura, o parezca lo que parezca, como Dios lo dijo, automáticamente es verdad, punto.
Es más fuerte su esencia que lo que puede hacer juzgado por el hombre. ¿Soy claro en lo que digo? Hay algo poderoso en su simiente. Él es verdad, Él es justicia. Entonces Él no puede ser injusto porque Él haga lo que haga, aunque para mí parezca injusto, deja de ser injusto cuando lo hace Él y se transforma en justo. El poder de quién es Él. Él no tiene poder por su coherencia. Él es coherente en su poder. Yo no puedo juzgar incoherencia en Dios. Si Él dice, es así. Ahora, esa simiente es la que Él puso en nosotros. Entonces, todo aquel que peca manifiesta con su pecado que sale de una simiente que no es la simiente del que no peca. Por eso le digo, es durísimo este pasaje. Yo no voy a profundizar mucho más, que voy a profundizar. Es bien confrontador. Es para llevárselo a la casa y revisarlo un rato. Más que revisar el pasaje, revisemos nuestra vida, ¿no? Termina diciendo, les leo de nuevo el 9 y terminamos con el 10, dice, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Por eso hay una imposibilidad, no puede. No es que elija no hacerlo. Se dan cuenta que nosotros a veces andamos con este desafío de elegir no hacerlo y parece como que en un entrenamiento almático está muy bien eso de yo puedo elegir no hacerlo, pero en un sentido doctrinal lo que nos está diciendo Juan es que no puede, no que elige no hacerlo. Como así también se nos dice en Romanos 8 que el que está sin Dios, el que no nació de nuevo, no puede cumplir la ley. No es una cuestión opcional también. Si me voy a proponer cumplir la ley. No, es que si fuese sido opcional no hubiese sido necesario Cristo. O sea, es bien categórico esto, ¿no? Es categórico. Dios dice, el que tiene la simiente de Cristo no puede pecar. Y el que tiene la simiente del enemigo no puede vivir sin pecar. No se trata de esfuerzos naturales. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense, de nuevo el cuadrito, ¿se acuerdan el cuadrito? Dios, Satanás. ¿En qué son reconocidos? Y en eso, en sus actos, ¿no? Dice, acá nos venía hablando de la justicia. Hoy nos hablaba de la muerte en el otro pasaje. Y ahora acá le agrega, ¿no? En esto son reconocidos los hijos de Dios y del diablo. Todo el que no practica justicia no es de Dios. Y tampoco aquel que no ama, claro. Si hiciéramos ese cuadrito completo con todos los atributos de la imagen de Dios y con todos los atributos de la ausencia de Dios en Satanás, vemos cómo obra la persona, cómo obramos nosotros, y si nuestro resultado es injusto, listo. Estamos devolviendo una imagen que no es la de Dios. Si no amamos, lo mismo, ¿no? No amo. Y dice, pero Juan dice, ¿cómo me vas a venir a decir a mí que amás a un Dios que no ves si no amás a tu hermano que lo ves, ¿no? Lo dice en este mismo libro más adelante. No es complejo doctrinalmente lo que les estoy diciendo hoy. Es muy confrontador, pero la Biblia es como muy clara, ¿no? Te está diciendo, ¿de qué fuente? Vos me estás diciendo que por dentro naciste de nuevo y que ahora te habita un agua cristalina. ¿Y de dónde salen las aguas inmundas esas que largás? Entonces yo tengo que pensar que tus aguas están contaminadas, pero si tus aguas vienen del cielo y brotan para vida eterna, no debieran ser esa agua. Entonces hay algo que no me cierra en la ecuación. Y Juan es muy claro, te dice, si te sale agua sucia, pues tenés el tanque sucio. No te cambiaron el tanque. El tanque que viene del cielo es un tanque purificado, nuevo, limpio, diferente. Y de ese tanque solo brota agua limpia. Jesús lo diría en términos de árbol, ¿no? Si vos sos un árbol bueno, no me vengas con que tenés frutos malos. Porque ¿cómo vas a justificar tu fruto malo si claramente das un fruto malo porque no sos un árbol tan bueno? Entonces vieron que doctrinalmente no se complica mucho la Biblia. Nosotros a veces humanamente nos cuando queremos con la Biblia justificar nuestra ineficacia o queremos justificar seguir actuando mal y ahí se nos traba y ahí tenemos que hacer teología confusa y complicada. Pero la teología de Dios, que no es teología, es doctrina, es simple. Dios vino a cambiar tu simiente para que deje de ser un árbol malo y sea un árbol bueno, por lo tanto tu fruto tiene que ser bueno. Y si me sale un fruto malo, está bien, tenés abogado en Cristo, Él te lo va a perdonar, ya está perdonado, pero no debiera salir de esa simiente. Revisá qué está pasando con vos. ¿Sí? Es claro, ¿no?
Esto es como un resumen con más contenido de palabra, algunos se repiten, para seguir explicando lo mismo. Entonces tómense un minuto, respiren hondo. En estas 3 láminas que siguen vamos a ver el problema de Adán con el pecado, el problema nuestro con el pecado antes de Cristo y la resolución de Cristo. ¿Se entendió las 3 láminas? ¿Por qué? Porque Adán y nosotros nos diferenciamos en algo. Yo ya lo expliqué, a lo mejor alguno ya la capturó. ¿En qué nos diferenciamos? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué nos diferenciamos nosotros con Adán? ¿Cómo? Bien, perfecto. Él transgredió y le cambió la simiente. Nosotros teníamos la simiente de Adán, por eso pecamos. Esa es la diferencia. Bien, muy atenta, muy bien. Entonces, en Adán primero hubo un problema de desobediencia, transgresión. ¿Cuál fue esa transgresión? De ese árbol no comerás, y comió. Después de eso, perdió la condición, perdió la genética, la imagen y la semejanza. Acá les puse imagen, quiere decir la sombra de Dios, y la semejanza era un molde, una forma, tenía la forma de Dios. Eso lo perdió con la desobediencia. Y también tuvo un problema de relación, se alejó de Dios, se alejó de su Padre. Pasajes, Romanos 5:19, lo leímos, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:14, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Ese lo hemos leído ya y explica lo que ocurrió en Adán. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el problema para nosotros? Fue un problema heredado, ¿no? Me parece como los políticos, si heredamos la deuda. Es más o menos, ¿no? Más o menos. Nosotros, después de Adán, heredamos la deuda. Entonces, para nosotros primero es un problema de simiente y de condición. Después se transforma en un problema de desobediencia y transgresión. Y tenemos el mismo problema que Adán, un problema de relación, porque estamos lejos de Dios. Efesios 2:12 dice, estabas en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? Teníamos ese problema de estábamos lejos de Dios, no teníamos Dios, apartados. ¿Estamos acá? Nos falta la restauración de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Deshizo lo que hizo Adán. Por eso Él es el segundo Adán. ¿Se entiende? Porque Él, en vez de desobedecer, fue obediente y con eso nos perdonó la transgresión. Nos dio una nueva simiente, nos restauró la condición y nos acerca al Padre, por lo cual restaura también la relación. Yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino al Padre. Las 3 cosas fueron restauradas en Cristo, haciendo Cristo el camino inverso al de Adán. Fue obediente y con eso restauró la simiente y nos acerca al Padre. Por eso tenía que ser alguien, esto es interesante desde lo doctrinal, por eso Jesús tenía que ser alguien que naciera directamente de Dios y no producto de la concepción de un hombre o una mujer y una mujer. Porque en la concepción de un hombre o una mujer Jesús hubiese heredado sí o sí la transgresión, la simiente, perdón, por lo cual hubiera transgredido. Entonces Él, al venir directamente de Dios, Él se saltea la herencia de pecado, la herencia de la condición de pecado, y Él queda como una hoja en blanco, como un nuevo Adán, con la posibilidad de transgredir o no. Si Él hubiese transgredido en vez de obedecer, no hubiese restaurado a la humanidad. Como Él fue el segundo Adán, así como el primer Adán heredó la desobediencia y la genética, en Cristo se restaura la herencia de la verdadera genética. Entonces, de ahí entendemos que Él no tiene una condición previa humana. Tiene una condición humana, me corrijo. Él viene 100% como hombre. Lo que Él no tiene es la herencia de un hombre y una mujer
de pecado. ¿Se entiende bien esto? No había forma sino, no había manera, porque Cristo, aunque no hubiese pecado de niño, ya hubiese heredado la simiente. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno los muchos, bueno, es el mismo pasaje que el anterior, pero al revés, por la obediencia de uno. Primera Pedro 1:23, habiendo sido renacidos, este también es importante porque habla de la simiente, lo podríamos haber puesto antes, habiendo sido nosotros renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Este pasaje también está muy bueno para entender que lo que vino a hacer Jesús fue a cambiarnos la simiente. Nos renació, nos hizo renacer en una simiente correcta. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos acerca al Padre. ¿Amén? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien de mente? ¿Se bancan un rato más? ¿Un ratito largo más? ¿Un ratón más? Todo Romanos 7 y 8. Vamos a hacer la siguiente. Yo se los voy a leer de acá y les voy a poner el cuadro para que puedan seguirlo. Ahí está. Vamos a ir leyendo Romanos 7 y 8, pero le vamos a contextualizar en el cuadro para ver de qué está hablando Pablo y en qué momento está hablando Pablo. Les hago una última pregunta. El otro era como un azul raro. ¿El otro qué es? ¿Gris? El malo, ¿es morado? No pego una hoy. Tengo la simiente corruptible de los ojos. Bien. Entonces, el morado es el hombre caído. Para que usted entienda, Pablo cuando escribe el 7, cuando escribe lo que vamos a leer del 7, porque no es todo el 7, estaba escribiendo desde acá. Escuche. Desde acá, que le quede claro, desde ahí. Cuando escribe Romanos 8, está escribiendo desde acá. ¿Se entiende? Para que lo contextualice, Pablo está escribiendo acá. Yo le digo que si ustedes entienden hoy, van a sacarle ventaja a un montón de gente. No le digo para que saque ventaja, pero en serio que este pasaje yo lo he escuchado predicar de cualquier manera. Y no es difícil de entender. Pablo parece que habla como medio confuso y medio trabado, pero cuando usted lo puede contextualizar, se va a dar cuenta que lo que Pablo escribe es tan clarito. Vamos del Romanos 7, desde el 7, Romanos 7, 7. Vamos a ver si esta versión está bien, si no lo leemos de otra. Pablo dice, ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? ¿Ustedes concluirían eso? ¿La ley es pecado? Miren, ¿de dónde nace la flechita de la ley? ¿De qué altura nace? Yo quiero que usted entienda que la ley vino del mismo lugar donde está Adán y Jesucristo, y nosotros ahora. La ley no viene de otro lugar. Porque la ley le dio Dios. Entonces, acá Pablo lo primero pregunta, ¿qué? ¿La ley es mala? Porque la ley, yo quiero que usted se ponga en el contexto de estar en la ley. La ley era lo peor que te podía pasar. Estaba todo el tiempo marcándote los errores. Estaba todo el tiempo delatando lo peor de vos. Era un sufrimiento la ley. Entonces la ley, cuando viene Cristo, yo creo que estaba la tentación de decir, claro, no, la ley es malísima. No. Pablo está tratando de que nosotros unamos la ley al plan de Dios, no que la pateemos, porque Jesús no hizo eso. Él dijo, yo vine a cumplirla. Ahora, quiero que entienda que el cumplimiento que Jesús hacía de la ley no era leer la ley y cumplirla. La ley se cumple en Él porque la ley lo describe a Él. Entonces Él no hacía ningún esfuerzo para cumplir la ley porque la ley lo describe a Él. Entonces Él vivía como Él era y Él cumplía la ley.
¿Entiende que cumplir la ley no era que yo me he propuesto, diría Jesús, leer toda la ley y cumplir la rajatabla? No. Yo soy el origen de la ley porque la ley me describe, por lo tanto en mí se cumple la ley. ¿Se entiende la diferencia de andar cumpliendo la ley a que la ley se cumpla en mí? Entonces concluiremos que la ley es pecado de ninguna manera, dice Pablo. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Ahora se entiende claro el pasaje, ¿no? Acá Pablo nos está hablando de vuelta que había gente sin ley que pecaba sin saber. Era el resultado de su esencia. Vino la ley y dijo, no codiciarás. Cuando leo no codiciarás, decía Pablo, me doy cuenta que codicio. Que soy codicioso. Pero si no fuera por la ley, yo nunca hubiese sabido que eso estaba mal. ¿Cómo se ve claramente lo que vino a hacer la ley? Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, si yo no tengo una ley que me exponga al pecado, yo no tengo pecado, por lo menos no en mi conciencia. Ahora dice, cuando yo fui consciente del pecado, el pecado, fíjense que acá habla del pecado no como una transgresión, como una desobediencia. Habla del pecado como una entidad que está dentro mío, que es una genética, ¿no? El pecado tomó ocasión. ¿Vieron cómo nos vamos despegando de esa idea de que pecar es transgredir la ley de Dios para entender que pecado es una entidad más grande que transforma todo mi ser y que aunque yo no lo detecte o no lo ponga en evidencia, está ahí produciendo en mí pecados? Pero el pecado es un cambio de mi genética. Entonces lo que dice, cuando yo veo me dice no codiciar, el pecado toma ocasión y me produce todo deseo de codiciar. En un tiempo yo vivía sin la ley. Él lo está diciendo de él antes de conocer la ley, pero también lo podemos poner en términos históricos y decir, hubo un tiempo entre Adán y Moisés que los hombres vivían sin ley. Pero cuando vino el mandamiento, la ley, ¿qué es ahí? ¿Amarilla o verde? No sé, la ley. Cuando cayó la ley, el pecado cobró vida y yo morí. El pecado se hizo evidente y yo descubrí que había en mi muerte. No pude haber sabido antes que estaba en muerte hasta que la ley me hizo evidente la transgresión. Y dije, si transgredo es porque soy un transgresor. Si no obedezco es porque hay desobediencia y ahora encuentro que hay muerte. Entonces dice, yo morí y pareciera que el pecado vivía por mí. Claro, porque el pecado forma parte de lo que soy. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. Qué fantástica que era la ley, ¿entienden? Bueno, no sé si fantástica es la palabra correcta. Qué acertada, qué plan perfecto. ¿Cómo fue la ley? El ayo perfecto, el niñero perfecto que nos va llevando de la mano. Dice, el mandamiento debía darme vida, claro, porque el mandamiento describía a la vida. Pero en definitiva me manifestaba todo lo malo y toda la muerte que había en mí. Porque el pecado, estoy en el 7:11, se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y por medio de él me mató. El resultado del pecado. ¿Podemos decir entonces que la ley es santa? Claro que sí. ¿Y que el mandamiento es santo, justo y bueno? Claro que sí. ¿Cómo no van a ser santo, justo y bueno si describen al santo, justo y bueno? Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Lo que está diciendo Pablo con todo ese palabrerío es lo que venimos hablando desde el otro día y hoy lo volvemos a confirmar. La ley tenía una función que era, ¡hey! Estás en pecado todo el tiempo, date cuenta.
y cumplió perfectamente su ley. Pero era momento tras momento descubrirme el pecado, momento tras momento descubrirme el pecado, me exponía. Pero eso no era malo, eso en los planes de Dios era muy bueno, era la antesala del Salvador. Uno nunca, yo digo que es como un marketing de venta, ¿no? Uno nunca quiere comprar algo si no primero previamente entiende que lo necesita. Entonces yo digo, debe ser una buena estrategia de marketing manifestarle la necesidad para después venderle lo que le quiero vender, ¿o no? Yo tenía un amigo que él tenía una despensa y dice, nosotros es fácil, cuando las cosas están por vencer, papá las pone en el escritorio. Se venden siempre, dice, porque la gente viene, y como están expuestas, la gente las compra. Lo mismo fue la ley. La ley expuso el pecado para que el hombre necesitara un Salvador. Solo que en vez de comprarlo, fue un regalo. Lo podríamos ver casi como una estrategia de marketing. No vamos a reducir tanto el mensaje de Dios, pero es para que se entienda. Podemos decir entonces que la ley está, eso ya lo vimos, en 13, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, de ninguna manera, más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegase a ser extremadamente pecaminoso. Ya lo había leído, vamos al 14. Sabemos que la ley es espiritual. Claro, la ley procede del lugar de lo espiritual. La ley nunca... si usted es atento a los detalles doctrinales y a los detalles de la palabra, usted va a entender ahora por qué Moisés subió a otro lugar para recibir la ley. Porque la ley no venía de la tierra, la ley venía de arriba y tenía que estar en un lugar alto. Entonces usted va a poder entender cómo proféticamente cada detalle que uno encuentra aún en el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que está pasando y con lo que va a pasar. La ley es espiritual, porque aunque se manifestó en tablas y después se tenía que cumplir en la carne, no procedía de la carne, sino que vino directamente de la mano de Dios. ¿Sí? Pero dice, la ley es espiritual, pero yo soy un simple carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. Entonces ahí manifiesta eso, ¿no? La ley viene de arriba, pero yo estoy con la herencia del Adán caído, listo. No hay forma de que esas dos cosas transiten el mismo camino. Acá nos dividimos la ley y yo. No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces ahí Pablo está diciendo, yo tengo una condición de pecado, leo la ley y quiero hacer la ley. Pero termino no haciendo lo que leo, termino haciendo lo malo del pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena, claro. Porque si yo hago las cosas mal, eso me dice, la ley es buena, ¿viste? Sí, pero no la puedo cumplir. Ese es el dilema de Romanos 7, la esquizofrenia de Pablo esa que tiene, ¿no? Que luego lo que quiero es la esquizofrenia de la ley, una ley perfecta versus una simiente imperfecta que nunca podía cumplirla. De modo que no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Miren qué interesante, cómo Pablo acá le da una entidad al pecado. El pecado es una herencia, una entidad. No es que yo voluntariamente elijo pecar o no pecar. No. Hay una entidad en mí, está diciendo Pablo. Hay algo en mí que se llama pecado, que me hace hacer algo que yo no quiero hacer. Porque voluntariamente en mi mente, en mi pensamiento, yo quiero cumplir la ley. El pecado es algo más caro, más grande, más pesado que no obedecer. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Me gusta el bien, me gusta la ley, pero no puedo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pero en definitiva era él, ¿no? Porque la simiente era la que tenía él. Entonces, porque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Él descubrió la ley del pecado. Y la ley de los miembros, que es que el pecado habita en sus miembros. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, ¿ven? Habla de la ley del pecado, habla de la ley que está en sus miembros, la cual se revela
contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Punto. Esa conclusión que saca ahí al final es de un Pablo que está plantado ahí, a donde le dije al principio. Dice, quiero que usted entienda que él nunca hubiese dicho en Cristo miserable de mí. Ahora, cuando leamos el 8, usted entienda que el 8 está dividido por capítulos ahora, pero cuando Pablo escribió la carta era el contexto de la continuidad de lo que venía diciendo Pablo. Y Pablo, en el 1 del 8, en el primer versículo del capítulo 8, marca un cambio de temporada. Ese cambio de temporada es, salió de lo moradito y se fue a Jesucristo. Fíjese lo que dice. Por tanto, terminando todo este discurso que dice Pablo, ¿no? De esa ineficacia de la ley y esa esquizofrenia, ahora nos cambia el tiempo y dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cambió la temporada. Ya no me está hablando de la imposibilidad de la ley, sino que la temporada que habilita en Romanos 8 es, ahora en Cristo, allá arriba, nosotros en Él, los que no andamos conforme a la carne. Ya no ando en el moradito me dijeron que era. Ya no ando ahí, ahora ando acá arriba. Acá cambia la ley. Abajo yo tenía la ley de mis miembros, la ley del pecado. Ahora fíjense que automáticamente cambia la ley. Nos pone leyes nuevas que ni siquiera aparecen en Romanos 7. Dice, los que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, la ley del Espíritu. Apareció una ley nueva, es la ley del Espíritu. El otro día veíamos, ¿qué es el Espíritu? Es Cristo en mí. Junto con toda la obra del Padre y con toda la obra de Cristo. Todo eso habita en mí. Claro, ya estoy en otro lugar. Lo que antes era difícil, ahora no es difícil. Lo que antes era imposible, ahora es posible, porque hubo un cambio de temporada. Ese cambio de temporada es ahora en Cristo, por medio de otra ley. Ya no habito la ley de los miembros, ya no habito la ley del pecado, ahora habito la ley del Espíritu. Dice, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Listo, todo lo que hasta el Romanos 7 era una ley para mí, ya no es más una ley para mí. Hubo un cambio de simiente. Resucité a una nueva dimensión. Usted ponga en contexto la conversión de Pablo y después ponga en contexto su conversión para entender esto. Él, si lo pudiésemos poner en el testimonio de Pablo, diríamos, ¿no? La caída del caballo, cuando se quedó ciego, cuando se levantó, todo eso marcaron tiempos de morir y nacer. Muerte de Pablo a la ley del pecado y nacimiento a la ley de Cristo, a la ley del Espíritu. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a lo del hombre pecador y de esta manera condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Escuchen, amados, esto. Es profundo esto que está diciendo doctrinalmente Pablo. Pablo le está escribiendo a los romanos, no le está escribiendo a los judíos. Y Pablo es el primer no judaizante de la Biblia. Él no está de acuerdo en imponer la ley judía a los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, nunca Pablo lo va a escuchar que te mande a cumplir una ley. Al contrario, él te decía que ya no hay ni sábados, ni plenilunio, ni fiestas de luna, no hay. Para el gentil no. Pero miren lo que está diciendo, le está escribiendo a los romanos y le está diciendo para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Se dan cuenta que nosotros no tenemos que cumplir la ley, sino que la ley se cumple en mí? Pablo, ¿por qué la ley se cumple en mí? ¿Por qué se cumple en nosotros esa ley? Porque ahora tenemos al hacedor de la ley como simiente dentro nuestro y esa simiente hace que nosotros seamos el resplandor de la ley. Ya no necesitamos leer la ley para cumplirla. Ahora cuando cumplimos la ley y alguien puede leernos como cartas abiertas, lee la ley, pero está leyendo la vida en nosotros, está leyendo la justicia en nosotros, está leyendo todo lo que la simiente verdadera produce en nosotros y desde nosotros. Entonces la ley se cumple en mí sin que yo tenga que cumplir la ley. ¿Sí se entiende?
Esto es poderoso porque aún los gentiles cumplimos la ley. En realidad, se cumple en nosotros, sin necesidad de judaizar. Dice que seguimos los pasos que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. O sea, no sé si notaron la palabra permanecer y seguir, estaba en Primera de Juan, porque yo creo que el desafío acá es permanecer en Jesucristo. Arriba. Por eso acá Pablo también va a aclarar varias veces, nosotros que no andamos en la carne, que no seguimos en la carne, sino que habitamos permanentemente en el Espíritu. Pues yo no me puedo descolgar de ahí arriba, porque si me descuelgo, hay una permanencia en ese sitio. Para que cuando yo estoy en ese sitio, ahí me gobierne la ley del Espíritu. Porque ese es el lugar del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, el moradito ahí, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Vieron que les dije que es imposible? Sin la simiente de Cristo, sin la simiente del Espíritu Santo, sin la ley del Espíritu Santo, no puedo. No es que no quiera sujetarme a la ley. Pablo se toma todo Romanos 7 que leímos recién para explicarnos que él quería, pero no podía. Hay una imposibilidad. Ahora, en Cristo y en la ley del Espíritu, me es imposible andar fuera de él. Me es imposible pecar. Como leíamos en Juan, en Primera de Juan. Fuera de Cristo es imposible sujetarme a la ley. Dentro de Cristo es imposible pecar. Además, estoy en el 8.8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Está hablando que nuestro nuevo nacimiento es en el Espíritu. Y la carne ahora está muerta. Hago un paréntesis doctrinal también importante. Lo que Cristo resolvió con la muerte, no lo resolvió con la muerte física. Quiero que entienda esto. Cuando a Adán se le dice que murió físicamente. Después sí murió físicamente, pero antes murió de la presencia de Dios, se separó. Las dos cosas son consecuencia del pecado. La muerte como separación de Dios y la muerte física también. Porque después de la caída le dice, del polvo eres y al polvo volverás. Pero yo quiero que usted entienda espiritualmente esto que le voy a decir. Si la resolución del pecado y de la simiente hubiese sido la muerte física, solamente la muerte física, nosotros podríamos pagar cada uno por su pecado, ¿o no? ¿Sí me entiende? Se lo digo más claramente. Supongamos que Dios me dice, mira, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Todavía saquemos de la ecuación por ahora a Cristo. Me dice, la paga del pecado es muerte. O sea que si muero, ¿te la pago? Entonces listo, no necesito un salvador. ¿Qué hago? Me muero y cuando nazco vivo bien. No funciona. Porque en realidad yo puedo morir físicamente, pero mi muerte física no paga el pecado. Porque el precio de la simiente nueva no fue físico, fue espiritual. Por eso dice que el primer Adán fue un alma viviente y el segundo un espíritu vivificante. Entonces lo que viene a ser en nosotros es una resurrección espiritual. Después se va a traducir en algún momento en una resurrección del cuerpo. Pero eso es un estadio posterior. La muerte de Jesús fue primeramente espiritual. Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que eso venía abarcando desde el Getsemaní, en todo un proceso de muerte de Jesús, que era la lejanía del Padre, tal cual la vivió y tal cual la sufrió Adán cuando se encontró desnudo. Esa muerte primeramente Él restituyó, restauró, al no tener pecado. Luego fue la muerte física y su resurrección, porque la muerte no lo pudo retener.
Pero no fue solo la muerte física, porque si hubiera sido muerte física nosotros podríamos haber pagado cada uno su propia transgresión. Muero, pago mi deuda y resucito eternamente con Cristo. No funcionó así. ¿Se entiende? ¿Por qué vine aclarando esto? Porque nos está hablando mucho de no seguir la carne, sino seguir el Espíritu. La carne en la ley del Espíritu está muerta porque yo empiezo a cobrar vida desde el Espíritu. Luego esa vida, en un proceso de redención, va a tomar mi alma y luego en un final va a redimir mi carne, mi cuerpo. ¿Sí? Eso va a ser otra charla. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿Ven? Ese va a ser el final de la redención, va a ser que resuciten los cuerpos de los muertos en Cristo y de los que estén vivos serán transfigurados, transformados. Ese es el final. Vuelvo a repetir, ya vamos a ver eso cuando veamos el plan de Dios. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Estamos plantados. Acá, Romanos 8 está plantado en Jesucristo, ahí arriba. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Punto. Dejamos aquí. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Se entendió Romanos 7 y 8? ¿Es claro ahora? Entonces nunca más vamos a usar Romanos 7 para decir, bueno, yo estoy como Pablo, que tengo ganas de hacer el bien, pero me salen las cosas mal. No more. Lo que dice el pasaje que habla de 1 Juan, que practica el pecado. Sí. La cuestión de por qué pecamos, no sé si se refiere a una práctica permanente o a situaciones que podemos llegar a pasar porque porque si ya fue cambiado nuestro espíritu, ya tenemos el nacimiento de él, pero asimismo, como pecado, digamos, no como una práctica permanente del mismo pecado, pero cuestiones más asociado a que mi alma se noticie que tiene un nuevo espíritu a la cual responder y educarse. Acá él habla de lo que dice 1 Juan de la práctica del pecado. Entonces dice que estaría bueno ver si de lo que está hablando es de una práctica de permanecer en una práctica de pecado, y si eso tiene que ver con que nuestra alma se tome noticia de lo que pasó en el espíritu. Yo creo que en parte es eso. Creo también que hay algo de eso que todavía, por lo menos a mí, no me ha sido revelado. Entonces yo, en vez de cerrarlo con una conclusión que se ajuste a mi error, yo prefiero algunas cosas dejarlas abiertas. ¿Soy claro? Digo, a mí me genera ese pasaje lo mismo que creo que le generó a todos ustedes. ¿Sí? Una sensación de, entonces si sigo pecando, ¿cómo que no soy hijo de Dios? Le genera eso, ¿no? A todos los que siguen pecando. Pobre de ustedes, porque... nos genera eso. Ahora, yo digo, tengo de vuelta la tentación de acomodar el pasaje a mi realidad, o si todavía no lo tengo del todo, prefiero dejarlo abierto, porque me suena pesado, pero yo tampoco diría, bueno, pero es que no sé. El pasaje es tan claro que no admite una, como no,
Te está diciendo ahí claramente, o sea, imagínate qué difícil que es decir. Yo te digo, vos amás a todos tus hermanos. Y él te lo dice claramente, o sea, si no amas a tu hermano, no sos de Dios. Pero es como muy tajante y muy determinante. Entonces uno se ve en la tentación de tratar de explicarlo con un poquito más de indulgencia, ¿no? Bueno, pero estamos en camino, sí, yo sé, yo predicamos lo mismo y entiendo lo mismo, que nuestra alma está en un proceso de madurez, y yo creo que es así, pero no me animo a explicarlo, no quiero animarme a explicarlo indulgentemente y dejar que el pasaje produzca en nosotros lo que tiene que producir. Porque si Dios está pidiendo de nosotros mayor temor de Jehová, a lo mejor tiene que producir eso, y no quiero alivianarlo con indulgencia, ¿no? Ahora, yo estoy en la misma posición que todos ustedes, donde me confronta tremendamente, porque te está diciendo, o sea, vos te preguntás, ¿no? Si ninguna injusticia tengo que tener, ni una actitud injusta. Si a todos tengo que amar. Si no amo a uno, ya está. Y si me genera lo mismo que le está generando a usted. Pero por eso digo, como yo creo que a veces la palabra se ha usado, como le decía en Romanos 7, con una intención de permiso, yo prefiero no hacerlo. Tampoco quiero poner la palabra más dura de lo que es. Digo, dejemos que la palabra esa que está escrita se transforme en una palabra de parte de Dios por medio del Espíritu, convenciéndonos a cada uno de nuestros pecados, ¿no? Y llevándonos a un lugar de restauración, de pedir perdón. Ahora, yo lo que sí creo, estoy convencido de eso, es que la estatura del varón perfecto es eso. No más liviano que eso. No más indulgente que eso. Esa es la estatura del varón perfecto. Lo que pasa es que si somos realistas nosotros, que estamos tratando de salir de religiosidad, a veces vemos que la distancia está tan lejana, ¿no? A mí me da esa sensación. O sea, qué lejos que estoy. Qué lejos. Pero por lejana es mentirosa. Este pasaje de Proverbios 4:18 dice, conocido, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando el resplandor hasta que es el mediodía. Exacto. Hay una senda. Claro. Continua y permanente. Exacto. Por eso, cuando empecé dije ese pasaje, ¿no? Que es un proceso en el cual no es lo mismo la luz de las 6 de la mañana que la luz potente del mediodía, y ese es un proceso. Por eso yo vuelvo a decir, no estoy diciendo que no sea un proceso. Estoy diciendo que prefiero que nos vayamos con la palabra de la estatura del varón perfecto y no con la indulgencia de, bueno, estoy en un proceso. Porque la hemos usado mal también a esa, ¿no? ¿Viste cuando vos no querés dar el brazo a torcer porque sos orgulloso y alguien te dice algo y vos le respondes, bueno, estoy siendo procesado o estoy en proceso, y la hemos mal usado. Porque que estamos en un proceso real, pero no quiero que desconozcamos la estatura del varón perfecto. Es solo eso, pero digo, yo entiendo lo mismo para mi vida y predicamos lo mismo. Sí que es un proceso, claro que sí. Creo que Hebreos 10 trae un poco de luz. Cuando dice que ahora tenemos la posibilidad de acercarnos, digamos, tenemos el Espíritu Santo, nos podemos arrepentir, podemos cambiar, entonces después dice de no pecar voluntariamente. Creo que se refiere a esto de saber que estoy pecando y aún así seguir insistiendo, versus me equivoco, el Espíritu trae convicción de pecado, me arrepiento y sigo perseverando. Creo que son dos actitudes diferentes. Sí, habla del pecar voluntariamente. Y sí, también puede tener que ver con la voluntad, pero vuelvo a repetir lo mismo. Me gusta la idea de un pasaje que me ponga en un lugar de autoconfronte y no de volver a explicar lo que hemos explicado muchas veces. Digo, esas explicaciones de indulgencia para con nosotros que nos da permiso a seguir. Yo quiero para mí, por eso yo siempre digo que uno predica desde uno, ¿no? Y yo lo que menos necesito es indulgencia. Se depositó mucho sobre mí. Cuando digo sobre mí, usted piense sobre usted. Yo lo hago en primera persona, pero digo, no, yo tuve un abuelo pastor, yo no puedo seguir jugando. Yo hoy no puedo seguir jugando a justificarme en un proceso las cosas que hago mal. Aunque las sigo haciendo, ¿no? Y sigo justificando en el proceso. Pero prefiero, vuelvo a repetir, esta nueva dimensión.
vamos por más. Y eso no es condenatorio, pero yo no estoy diciendo que eso nos condena, al contrario, eso nos pone en una posición de crecimiento, en una posición de búsqueda. A mí esto me transformó mucho la mirada, mucho. Cuando yo pude entenderlo claramente, se me acomodaron ciertas cosas que en mí estaban aprendidas muy religiosamente. ¿Viste? Cuando te lo explican, bueno, la ley, tal, sí, pero esto de profundizar me trajo luz, saber para qué la ley, por qué la ley, que no es una casualidad, ni el plan B de Dios, ni el plan A, después, no. Tiene una coherencia perfecta el plan de Dios. Amén. Pero sí, todo lo que dijeron está bien. Digo, estamos como la luz, ¿no? Lo que pasa es que a veces yo cuando me miro me da la sensación que estoy en las 4 de la mañana. Todavía no salió ni la luz de la aurora, ¿no? Pero sí. La palabra proceso a veces uno lo usa como para querer alcanzar la meta y otra vez como para justificarte de que no querés salir de tu lugar. Y esa es la intención que yo creo que habla del corazón, de querer ser cada día más perfecto. Exacto, es verdad, la palabra proceso. A veces hay gente que no entiende el proceso y a esos hay que explicárselo porque es esa gente que demanda magia. Porque Dios hace milagros, pero a veces la gente quiere magia. Es decir, y esa magia la quiere para saltearse los procesos. Entonces a esa persona hay que enseñarle de los procesos y decirle, no, para. Esto es un proceso que requiere de tu participación en el proceso, de tu paciencia en el proceso, de dejarte transformar en el proceso. Y al otro, al que usa el proceso como excusa, hay que decirle, no, está bien, ya está bien con el proceso. Claro, queremos un poquito de magia, ¿no? Queremos algunas transformaciones. Yo creo, Pablo, que abriste una puerta, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. O sea, abriste una puerta donde entramos hoy a ese proceso de intimidad con el Espíritu. Amén, porque ese es el lugar correcto. Aparte también, ¿no? Hace juego con el tiempo que estamos viviendo como congregación, en donde, y mucho de lo que hablaba la semana pasada, no estamos pretendiendo que esto sea un debate teológico, sino que estamos pretendiendo entrar en un lugar llamado Espíritu Santo para que Él produzca en nosotros lo que tiene que producir y Él revele, no por medio del entendimiento racional, sino por medio de una revelación de Él, Él nos traiga luz y nos lleve a